Nosotros repasamos las clases antes de que volvamos a verla. ¿Cómo es? Listo, bueno, entonces ya. Por interno, por interno. Compañías de leasing, Fedeleasing. Él es Juan. Un día se encontró de frente con la casa de sus sueños y no pudo evitar pensar en tenerla para su familia. Pero no, eso no era posible. No contaba con el dinero para comprarla. ¿Qué podría hacer? ¿Quién podría hacer realidad su sueño? No, no era una opción. Juan recordó que su amiga Silvia, experta financiera, le había hablado del leasing y de las enormes ventajas que tenía. El leasing es una operación mediante la cual una entidad financiera, denominada arrendador financiero, le otorga el uso y el goce de un activo a su cliente, el cual se denomina locatario, a cambio del pago de unos cánones. En el contrato de leasing participan solo dos personas, el locatario y la entidad financiera, pero en la operación aparece una tercera que es el proveedor, el cual es elegido por el locatario. En principio, el locatario puede ser una persona natural o jurídica, con capacidad para realizar la operación, y es quien requiere del activo cuyo uso y goce se otorga. Por su parte, la entidad financiera, banco comercial o compañía de financiamiento es la parte que suministra el dinero y adquiere en propiedad el activo seleccionado por el locatario. El proveedor es quien suministra el bien y quien a su vez está obligado a cumplir con la entrega oportuna y en debida forma del activo, brindándole tanto a la entidad financiera como al locatario las garantías respectivas. Existen dos tipos de operaciones de leasing. La primera de ellas es el leasing financiero y la segunda el leasing operativo. El leasing financiero es una operación de financiamiento mediante la cual una entidad financiera adquiere un bien que previamente ha seleccionado el locatario y se lo entrega a este para que lo use a cambio de un canon, transfiriéndole al final la propiedad mediante el ejercicio previo de una opción de adquisición o compra. En el leasing operativo, también denominado arrendamiento operativo, igualmente la entidad financiera adquiere el activo escogido por el arrendatario y le entrega a este su uso y goce a cambio de canon o renta, pero no se pacta una opción de adquisición. Dentro del arrendamiento operativo encontramos el denominado renting, en el cual se provee por conducto de empresas especializadas algunos servicios relacionados con el mantenimiento y adecuada operación del activo, cuyo costo va incluido en el canon. La operación de leasing inicia con la escogencia, por parte del locatario, del activo que necesita y del proveedor que ha de suministrarlo. Una vez se hayan acordado los pormenores de la negociación del activo con el proveedor, el locatario acude a la entidad financiera que ha escogido para la realización de la operación y le propone que la realice. La entidad elabora un estudio donde verifica la capacidad de pago de su cliente, su idoneidad legal para celebrar el contrato y el respaldo que el activo representa para la operación. Si el cliente cumple con los requisitos establecidos por la entidad financiera, se celebra el contrato de leasing, en virtud del cual ésta procede a adquirir el activo seleccionado por su cliente del proveedor que éste le ha indicado. Durante esta etapa de la operación es frecuente que la entidad financiera tenga que hacer desembolsos de dinero al proveedor, conocidos como anticipos. Sobre los mismos, el cliente habrá de reconocerle a la entidad financiera los intereses acordados. Una vez se produce la entrega del activo por parte del proveedor al locatario, se inicia la etapa de arrendamiento, en la cual el locatario usa el activo por un plazo previamente establecido, pagándole al arrendador financiero los cánones acordados. En el leasing financiero, el canon está compuesto por dos elementos. El primero relacionado con la amortización del activo y el segundo un componente financiero relacionado con la remuneración de la gestión de la entidad financiera. Terminado el plazo acordado para el arrendamiento, si se trata de un leasing financiero, el locatario podrá ejercer la opción de adquisición por el precio previamente pactado y adquirir la propiedad del activo, o, si no lo desea, devolver el bien a la entidad financiera. Si se trata de un arrendamiento operativo, terminado el contrato, el locatario deberá devolver el bien al arrendador financiero, quien podrá vender el activo, darlo en arriendo a otra persona o renovar el contrato de arrendamiento con el mismo arrendatario. Con la celebración del contrato de leasing, el arrendador financiero adquiere
otras, las siguientes obligaciones. Primero, poner los medios necesarios y a su alcance para adquirir el activo y para que el mismo sea entregado por parte del proveedor al locatario. Segundo, permitirle el goce y uso del activo al locatario. Tercero, cederle al locatario, de ser necesario, las acciones que tenga contra el proveedor, ya sea por el incumplimiento en la entrega del activo o por la garantía del mismo. Cuarto, tratándose de leasing financiero, transferir al locatario el activo a la finalización del contrato si lo ha cumplido adecuadamente y ha ejercido la opción de adquisición. Por su parte, el locatario adquiere, entre otras, las siguientes obligaciones: pagar completa y oportunamente los cánones acordados, hacer un adecuado uso del activo de acuerdo con su naturaleza, reembolsarle a la entidad financiera los dineros correspondientes a anticipos en caso de que el proveedor no entregue el activo o no se realice la operación, pagar los intereses acordados sobre las sumas entregadas al proveedor a título de anticipo, responder por el deterioro, destrucción o pérdida del bien, por lo cual debe custodiarlo, mantenerlo asegurado y hacer un uso adecuado del mismo. Responder por los daños y perjuicios que se causen con el bien. Cuando haya lugar, pagar los impuestos, tasas, contribuciones y sanciones relacionadas con el bien, como por ejemplo los impuestos prediales y las multas de tránsito. Y por último, devolver el activo si no ejerce la opción de adquisición. La ley permite que se realicen operaciones de leasing sobre la mayoría de bienes. Encontramos operaciones de leasing sobre inmuebles como bodegas, oficinas, consultorios, locales, casas y apartamentos. Bienes destinados al transporte, tales como camiones, tractomulas, vehículos de uso particular y aviones, maquinaria, equipos, computadores, instalaciones, software, licencias y otros activos inmateriales y bienes para el uso de las entidades públicas. No se pueden hacer operaciones de leasing sobre bienes consumibles, es decir, que se destruyen con su primer uso, ni sobre títulos valores. Juan y su familia ya están disfrutando su nueva casa. Como el leasing ha sido una grata y rentable experiencia financiera para Juan, decidió que se convirtiera en la primera opción para adquirir los activos que su empresa necesita, por lo que le preguntó a su amiga financiera Silvia sobre las modalidades de leasing. Las operaciones de leasing financiero revisten múltiples modalidades, según la naturaleza del activo que se está financiando, así como la forma de hacerlo. El leasing inmobiliario, como su nombre lo indica, recae sobre un inmueble el cual puede existir en el momento en que se celebra el contrato, o esperarse que exista, como es el caso de la adquisición de inmuebles en proyectos inmobiliarios, y que se denomina leasing de bien futuro, así como sobre inmuebles que se construyen especialmente para el locatario, y que se denomina leasing de construcción. El leasing habitacional es una operación muy similar al crédito hipotecario para vivienda y cuenta con los mismos beneficios tributarios de este. Además, el leasing habitacional tiene ventajas que el crédito no tiene, como por ejemplo, que no se requiere hipoteca, que hay mayor facilidad en la transferencia del activo mediante la cesión del contrato de leasing y que se puede financiar hasta el 100% del valor de adquisición del inmueble. En el leasing de importación, la entidad financiera se encarga, por conducto de un profesional en la materia, de la adquisición e importación de un activo que se encuentra en el exterior, librando al cliente de las cargas operativas que implica una operación de importación. El leasing de infraestructura permite la financiación de obras de infraestructura para los sectores de transporte, energético, telecomunicaciones, agua potable y saneamiento básico. Otra modalidad es el denominado leaseback, en el cual se confunden el locatario y el proveedor, toda vez que la entidad financiera adquiere el activo directamente del locatario y a su vez se lo entrega a este en arrendamiento. Esto le permite al locatario obtener liquidez a partir de sus activos, sin perder el uso de los mismos y asegurándose el derecho a readquirirlos. El leasing sindicado, propio de los grandes proyectos, se presenta cuando en la financiación del activo participan varias entidades financieras que actúan como arrendadores. Al finalizar el arrendamiento, el cliente podrá ejercer la opción de adquisición, en cuyo caso se hace propietario del activo. De no ejercerla, deberá devolver el activo a la entidad financiera.
arrendador financiero no devuelve los activos o los oculta, puede llegar a ser objeto de sanciones económicas o penales que establece la ley. Beneficios como la financiación de los anticipos, la facultad de financiar hasta el 100% del valor del activo, la disminución de costos por la no constitución de garantías como hipotecas o prendas, las mejores condiciones financieras para los clientes debido al menor riesgo de la operación y otras que se han mencionado, hacen del leasing la figura idónea para que empresarios y personas naturales accedan a los activos que necesitan. Federación Colombiana de Compañías de Leasing, FedeLeasing. Listo, entonces, este es un pequeño recuento de lo que es la parte de leasing. ¿Qué es lo que nos están diciendo acá? El leasing es un mecanismo de financiación mediante el cual una entidad financiera o un establecimiento bancario o compañía de financiamiento, comúnmente conocida como arrendador, por instrucción de un cliente solicitante denominado arrendatario locatario, adquiere un activo de capital, el cual está bajo la propiedad de la entidad. O sea, la parte de leasing lo que hace es, por ejemplo, si ustedes necesitan un bien, por ejemplo, una bodega, una construcción, un vehículo, ustedes hablan el vehículo, la propiedad y todo eso y hacen como la promesa de venta y van a la compañía de leasing y él lo que hace es que va y le compra a ese proveedor el bien y nos lo entregan en arrendamiento. Entonces, como decían ahí, prácticamente todo se puede adquirir por leasing, menos tienen que ser activos que sean productivos. Por ejemplo, para la parte de la empresa o la parte de personas naturales, por ejemplo, yo puedo decir, yo puedo adquirir un televisor si eso es realmente para la empresa y se necesita, por ejemplo, hacer la parte de las presentaciones. Se ha manejado mucho en la parte, por ejemplo, yo lo manejamos en la parte de los vehículos, en los camiones, por ejemplo, de carga, camionetas, se han sacado por leasing. Casi todas las entidades tienen ese servicio, las entidades financieras. No es que la entidad financiera tenga el activo como tal. Soy yo el que consigo el activo y entonces ya la entidad financiera se encarga de hacer el trámite, o sea, de pagarle al dueño del activo, o sea, se lo compra y me lo entregan a arrendamiento y yo puedo ejercer una opción de compra al final y me quedo con la propiedad del bien. Dice, beneficios del leasing. O sea, financiar un porcentaje más elevado del valor del activo en compensación con el porcentaje de la financiación de un crédito convencional. O sea, pues un crédito convencional es más oneroso y requiere más trámites, porque ya va a querer una garantía, una hipoteca y todo eso, entonces, pues los costos de hacer la parte de la hipoteca. Aquí no, porque prácticamente el bien queda en prenda respaldando, por ejemplo, la parte de la deuda. La deuda no es porque pues, se está pagando un arrendamiento. Sin el que requiere un gasto en compra, o sea, yo no lo tengo que comprar, sino que, como decían allí, o sea, yo tengo la opción de hacer el uso de la opción de compra o de adquisición, y si no quiero, pues tengo que devolver el bien en buen estado. Pero la idea es que yo al final pues, haga uso de la opción de compra y me quede con el bien, con el activo. Flexibilidad en la estructuración, pues se permite adaptar la parte de los pagos, van de hasta 72 meses, ¿cierto? Para la parte del pago. Y, por ejemplo, pues la opción de compra inclusive puede llegar hasta el 1% de un bien. Entonces ya depende es que si yo coloco la opción de compra más bajita, pues las cuotas de arrendamiento me van a quedar más altas. O si yo quiero que me queden unas cuotas de arrendamiento más bajitas, pues coloco una cuota de administración más alta. ¿Cierto? Entonces ya depende pues, de mi capacidad. Evaluar la idoneidad de los activos, pues la ventaja es que cuando el leasing va a hacer la operación, a la persona que le compra, pues le hace el estudio de los títulos y todo eso, o sea que le entregan un bien saneado al que lo va a arrendar. Entonces yo no tengo el problema de pronto de que me tengo que mirar si de pronto tiene embargos o problemas, por ejemplo, de doble escritura, etcétera. Entonces, porque ya la entidad financiera se encarga de hacer esa parte. Evitar la inversión en activos que se pueden devaluar rápidamente
y que son de difícil venta. Entonces, renovar ágilmente, por ejemplo, los vehículos, maquinaria. En esto, por ejemplo, lo manejamos en una empresa donde había un tractor que era grande y pues mantenía más varado. Y yo le hacía la cuenta lo que era el mantenimiento y lo que era sacar, por ejemplo, un tractor por leasing. Y resulta que con lo que se pagaba de mantenimiento, apenas se gastaba el 50% para pagar las cuotas, con lo que sacaron 3 tractores nuevos. Y entonces, pues se optó por esa opción y es tener la maquinaria ya, como dice aquí, hacer reposición de la maquinaria. El bien, al ser propiedad de la entidad financiera, no hace parte de mi patrimonio, o sea que no me lo pueden embargar, porque no hace parte mío hasta que yo no ejerza la opción de compra. El activo de la entidad no hace parte del patrimonio del cliente, de terceros, acreedores, entonces tampoco pueden entrar allí. Los costos financieros pues son un poco más bajos en relación pues con la parte de la constitución, la operación de leasing puede ser decir la opción de compra que ahorita están haciendo opciones de compra, por ejemplo, del 1%, como le digo, ya depende de lo que uno quiera negociar y cómo le van a quedar las cuotas. Miremos los tipos de leasing que nos hablaban allá, los tipos de leasing, por ejemplo, está el financiero, ¿cierto? Estaba el leasing operativo, estaban dentro de las modalidades el leasing inmobiliario, el leasing habitacional, que está muy de moda ahorita, por ejemplo, para los que no tienen casa. Entonces, yo puedo sacar la casa por leasing. Lo que yo estoy pagando de cuota de arrendamiento me va a quedar como cuota ya, supongamos, si yo no tengo casi pago arrendamiento, pues estoy pagando un arrendamiento y al final yo no quedo con nada. ¿Cierto? Que yo puedo llevar 1, 2, 3 años pagando arriendo y al final cuando entregue el bien, al final no tengo nada. En cambio aquí con la parte del leasing habitacional, pues la ventaja es que yo voy pagando el arrendamiento y al final ejerzo la opción de compra y quedo con la vivienda. Entonces es una parte bien interesante. Leasing inmobiliario, leasing de infraestructura, lo que nos decían en la parte de allá, el leasing de importación y exportación, el leasing internacional y este otro que se llama el leaseback. El leaseback es que, por ejemplo, yo tengo una bodega y no tengo liquidez. Entonces lo que yo le digo a la entidad de leasing es, vea, cómpreme la bodega y me la arrienda a mí otra vez y yo hago la opción de compra, o sea, y la usufruto. Entonces lo que con eso adquiero es, por ejemplo, liquidez. ¿Cierto? En vez de hacer un préstamo, yo entrego la bodega en garantía, me dan la plata y a la vez voy pagando un arrendamiento y al final accedo a la parte de la opción de compra. Preguntas. Preguntas, dudas, mares, océanos, lagunas. Haciendo digestión de todo eso. Entonces, pues todo lo que vamos a ver en esta materia, en este semestre, va a ser todos esos mecanismos de financiación que tienen las empresas y que a veces desconocemos. Por ejemplo, que miramos ahorita la parte del leasing, vamos a mirar lo que es la parte del factoring, cuentas de participación, la fiducia, la franquicia, los consorcios y uniones temporales. Entonces, vamos a mirar todo ese manejo que hay dentro de la parte comercial y que a veces no sabíamos que eso existía. Entonces, a veces le pregunto a la gente, ¿usted ha oído hablar del leasing? ¿Qué es eso? Entonces, a veces yo, no, es que yo necesito un vehículo, pero resulta que no tengo la plata, etcétera. Entonces, por ejemplo, ya uno le puede ofrecer alternativas, ¿cierto? Alternativas de financiación. Pregunten pues a ver, o es que se fueron. Profe, y para el registro de un leasing, es que yo ya no me acuerdo, pues eso lo vimos, no me acuerdo en qué semestre lo del leasing financiero. Y entonces eso en principio, esto es como un gasto de la empresa y después ya entonces se Vamos a ver convierte la parte del manejo contable. Ah, bueno. Listo, entonces
Vamos a mirar la parte del manejo contable. Saquen el cuadernito de Félix. Listo. Lo coloco un poquito más grandecito aquí. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, es que vamos a tomar un vehículo que me dice que el valor del vehículo, va a ser de 55 millones de pesos. 55 millones de pesos es el valor del vehículo, que tiene un IVA del 19%. Entonces, este valor de acá por el 19%. Y que trae, ¿qué sería el valor total? Valor total. El valor total del vehículo. Listo. ¿Qué más información necesitamos allí? Necesitamos determinar la tasa de interés. Nos dice, por ejemplo, que la tasa de interés es del 0.87% mensual. Es la tasa que nos van a cobrar. ¿Qué más necesitamos allí? Por ejemplo, el tiempo. El tiempo me dice que va a ser a 12 meses. Va a ser a 12 meses. Que la vida útil del bien, que va a ser 120 meses. Igual si es un activo depreciable, pues hay que depreciarlo. Que el valor residual va a ser el 10%. El valor residual es al final de la vida útil de ese bien, en cuánto yo lo vendería, para poder calcular la depreciación. O sea, que eso es lo que me plantea, por ejemplo, en este caso, las NIC. Que la opción de compra, ¿cierto? Va a ser del 10%. ¿Qué más necesitamos allí? Ya tenemos el valor del vehículo, el IVA, el valor total, la tasa de interés, el plazo, tenemos la vida útil, tenemos el valor residual, tenemos la opción de compra. Listo. ¿Esos 12 meses es qué, profe? ¿Cómo? O sea que se van a pagar 12 cuotas. Lo va a pagar en 12 cuotas. Uy, mucha plata. Bueno. ¿Cierto? Entonces, inclusive yo puedo ir hasta 72. ¿Cierto? Hasta 72 meses. O sea, que irían 6 años. Profe, eso le iba a preguntar yo, que si las NIF no tienen pues como algo así ya parametrizado de que tenga que ser un tiempo determinado para el leasing. No, no es, pues ya eso depende de la negociación que uno haga. ¿Cierto? Ya. No es la NIF las que establece, sino la entidad financiera. Y no tanto la entidad financiera, la entidad financiera le dice el máximo son 72. Usted ya diga a cuánto lo quiere sacar, dependiendo pues la capacidad que usted tenga de pago. Entonces, aquí lo primero que tengo que hacer, es los cálculos. Vamos a hacer los cálculos. ¿Qué debo calcular? ¿Cierto? ¿Cuánto es la opción de compra? Entonces, nos dice que la opción de compra es el 10%. Entonces, tengo que coger el valor total por
la opción de compra. Saqué la opción de compra sería de 6.545.000, o sea que yo en la cuota 12 hago 6.545.000 adicionales y en este caso el vehículo queda mío. Algo que tengo que hacer en la parte de la opción de compra es que tengo que hallarle el valor presente de esa opción de compra. Entonces aquí es donde yo voy a utilizar las matemáticas financieras. A veces uno dice, bueno, ¿y para qué las matemáticas financieras nunca las utilizamos? Pues aquí sí se utilizan. Porque yo tengo que hallar, ese es el valor futuro, ¿cierto? Que yo voy a pagar dentro de un año, 6.545.000. Pero yo debo determinar el valor presente de esa opción de compra, o sea, a cuánto equivalen esos 6.545.000 hoy. Y entonces, pues para eso tengo que utilizar la fórmula del valor presente. La fórmula del valor presente yo desbloqueo esto acá. Listo. Entonces me dice que la fórmula del valor presente es igual al valor futuro, ¿cierto? Al valor futuro dividido 1 más I, que sería el interés, elevado a la N, que sería el tiempo. Ese es el valor, esa es la fórmula, en este caso de la opción de compra, perdón, del valor presente. Entonces lo que yo tengo que hacer es hallar, ¿cierto?, el valor presente de esa opción de compra. O sea, esos 6.545.000, ¿a cuánto equivalen hoy? De acuerdo al tiempo y a las tasas de interés que nos están dando allí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Coger el valor futuro. ¿Cuál es el valor futuro? El valor futuro son los 6.545.000. Y eso lo voy a dividir, ¿cierto? Eso lo voy a dividir en 1 más I, y es la tasa de interés, ¿cierto? O sea, 1 más I, que es la tasa de interés, y eso lo voy a elevar a la N. ¿Cómo es sacar la cosita para elevar? El tiempo. Pues en el caso de mi computador portátil lo tengo en el 6. Está el gorrito allí. Pues si no, ya toca buscarlo con comandos ASCII. Eso está como cerquita de la ñ, algo así. Ajá. Pues en el mío está en el portátil que yo tengo, está en el número 6 como tecla secundaria. ¿Cierto? O sea que con el chip me sale. Sí, así como por ejemplo el signo de peso, el de porcentaje que está en el 5 o en el 4. Entonces, elevado a la 6 y lo doy Enter. Entonces, fíjate que lo copié de no era. Aquí, más valor futuro dividido, abro paréntesis, 1 más la tasa de interés, cierro paréntesis, lo elevo a la 12, que es el tiempo. Entonces, en este caso me daría 5.898.823.49. O sea, eso es lo que vale hoy estos 6.045.000 dentro de un año. ¿Cierto? Dentro de un año. Después de hallar la opción de compra, entonces debo determinar el valor a financiar. Profe, esa opción de compra siempre tiene un porcentaje así tan bajito. ¿Cómo? La opción de compra siempre tiene un porcentaje así bajito. Por eso, la opción de inclusive puede llegar hasta el 1%. Como le digo, ya depende es de la negociación que yo haga y de mi capacidad de pago.
entre más bajita sea la opción de compra, más alta van a ser los cánones de arrendamiento. ¿Cierto? Porque entonces, entre menos pague yo al final, pues más me van a financiar. Entonces, No, y así no se le va a hacer tan difícil. Cuando ya termine de pagar lo del canon, pues va a ser poquito lo que tiene que compensa pagar. una con otra, porque lo que hace es que listo, tengo cuotas bajitas y entonces voy ahorrando o de pronto yo espero un proyecto para final y entonces ejerzo la opción de dejo para recogerlo al final, digamos, por ejemplo, con la parte de las cosechas, algo así. Por ejemplo, digamos, un agricultor. Entonces, ya después de que determino el valor presente de la opción de compra, tengo que determinar el valor a financiar. O sea, realmente cuánto me va a financiar el banco. Entonces, el valor a financiar es coger que el valor total menos la opción de compra. ¿Cierto? Entonces, es coger el total de lo que vale el vehículo, incluido el IVA, menos la opción de compra. Entonces, esto es lo que realmente me va a financiar el banco, ¿cierto? O la entidad financiera. Los 59 millones, no los 65. Resulta que yo al final le voy a dar 6.545.000. Después de que ya determiné el valor a financiar, pues debo determinar el canon de arrendamiento. Canon de arrendamiento. Y entonces, ¿cómo determino el canon de arrendamiento? Entonces, ahí vuelven y entran las matemáticas financieras. Se hace una fórmula que se llaman anualidades, ¿cierto? Y la fórmula, aquí es igual, me va a decir que valor presente, ¿cierto? Valor presente por, multiplica a 1 más i elevado a la n, multiplicado al interés elevado a la n, o sea, elevado al tiempo, por el interés nuevamente. El interés nuevamente, todo eso tiene que ir dividido, entre 1 más i elevado a la n, menos 1. Entonces, esa es la fórmula de la anualidad, o sea, para determinar un canon de arrendamiento que me dé cuotas iguales todos los meses. Entonces, aquí ya lo que tengo que hacer es reemplazar. Aquí yo qué tengo que hacer, por ejemplo, si yo lo voy a mirar aquí en una calculadora, por ejemplo, va a ser directo, yo aquí tengo dos operaciones. La parte que va arriba, que iría hasta aquí es donde va el dividido, todo esto va arriba y todo esto va, o sea que son dos operaciones. Entonces, ¿yo qué tengo que hacer? Abro un paréntesis inicial para hacer la operación de arriba, ¿cierto? Entonces, me dice, ¿cuál es el valor presente? Entonces, el valor presente es el valor que voy a financiar, ¿cierto? Lo multiplico, entonces, dice que 1 más i es la tasa de interés, ¿cierto? Cierro elevado al tiempo que serían 12 meses, ¿cierto? 12 meses y a su vez vuelvo y lo multiplico por la tasa de interés. Entonces, aquí cierro y esa sería toda la parte de arriba. Entonces, dividido, entonces vamos a hacer la parte de abajo. Entonces, abro paréntesis, dice que 1 más i a la n, entonces vuelvo y abro paréntesis, entonces 1 más i, que sería la tasa de interés, cierro paréntesis, elevado a la n, que sería el tiempo, ¿cierto? Menos 1 y cierro, y lo doy enter. Aquí el canon de arrendamiento serían 5.287.688,92. Entonces, eso es lo que yo voy a pagar mensual, 12 cuotas de 5.247.688,92 y al final, ¿cierto? Al final voy a pagar 6.545.000 adicionales.
¿cierto? Para ejercer la opción de compra. Digamos esto que lo vamos a trabajar sin decimales, que nos quede redondeado acá, de 5.245.289. Después de que tengo la parte ya, la parte de el canon de arrendamiento, lo que voy a hacer es una tabla de amortización. Una tabla de amortización. Que esa tabla que va a contener a las cuotas, ¿cierto? Va a tener las cuotas, va a tener una columna con los intereses, una columna con el abono a capital, el abono a capital va a tener una columna con el canon de arrendamiento, que serían los 5 millones, y va a tener otra columna con el saldo de capital. Entonces, nosotros vamos a arrancar de una cuota 0, de ahí vamos a seguir con la cuota 1, con la cuota 2, ¿cierto? Hasta llegar a la cuota 12. Entonces, aquí sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, miramos que llegue hasta la 12. 12 cuotas. Y el canon de arrendamiento, que arrancaría, que sería este mismo valor, ¿cierto? Para todas las 12 cuotas. Falta 1. Listo. ¿Cierto? Esto es lo que yo voy a pagar mes a mes. Entonces, ya comienzo aquí. El saldo del capital, ¿cierto? El saldo del capital, pues es el valor de, en este caso, la maquinaria, equipo, la bodega, lo que se llame, ¿cierto? Entonces, serían los 65.450.000. Entonces, el primer mes debo calcular el interés, que sería coger, ¿cierto?, el capital inicial por la tasa de interés, ¿cierto? Que en este caso serían 569.415. Aquí tengo que hacer, por ejemplo, fijar lo que es la tasa de interés, para poderla, digamos, copiar hacia abajo. Digamos que no vamos a manejar decimales. Aquí me va a 0 porque pues, no tengo nada aquí todavía. El abono a capital. ¿Cómo saco el abono a capital? El abono a capital es coger la cuota de, o sea, el canon, menos la tasa de interés. ¿Cierto? Y también la va a multiplicar hacia abajo. La va a copiar hacia abajo. El saldo del capital. Entonces, ¿cómo va a sacar el saldo de capital? Pues el saldo de capital es coger el saldo anterior menos el abono a capital. Y lo que hago es multiplicarlo hacia abajo. Y entonces ya me queda aquí, si yo quiero saber si me quedó bueno, o sea, al final me deben quedar en la cuota 12 la opción de compra que yo pacté, que son los 6.545.000 que nos coinciden con los 6.545.000 que dijimos que es de la opción de compra. Entonces, esa sería la parte de la amortización, tabla de amortización. Preguntas. Uno a la vez. Profe, usted nos manda esa explicación ahorita, eso en Excel, es que pues poniéndole ahí cuidado, pues no lo hicimos, pues yo no lo hice. Bueno, entonces, ya después de que ya hice todos los cálculos, que calculé la opción de compra, hallé el valor presente de la opción de compra, ya determiné el valor a financiar, determiné cuánto es el arrendamiento. Aquí para esa calcular también hay una función en Excel que se llama pagos y me hace esto mismo que hicimos acá, ¿cierto?
Y yo le digo aquí, por ejemplo, igual pagos, pago. Entonces, es la que me comienza a preguntar, ¿cuál es la tasa? ¿Cierto? Entonces, la tasa sería esta. Y con punto y coma. Me dice, ¿cuál es el número de periodos? El número de periodos es el tiempo, ¿cierto? Punto y coma. Me dice, ¿cuál es el valor actual? Ah, el valor actual es este, los 59, que es el valor presente, ¿cierto? Punto y coma. Y el tipo, entonces, que si es anticipado o que es vencido. Entonces le digo anticipado, vencido, y le doy Enter. Me calcula pues, los mismos valores, 5 millones. Aquí sería, uy, este son 2. Que me da negativo. O sea, me da lo mismo, pero me da negativo. ¿Por qué me dio negativo? Para revisarlo porque me está dando negativo. Pero me da el mismo valor. Lista, barra de fórmulas. Que sería el canon de arrendamiento. Pago de 5. Lo que él me está dando aquí. Pago la tasa. Número de periodos, 12 meses. Valor presente, que sería este. Punto y coma. A es el valor futuro, para él restarle al valor futuro, que serían los 65.450.000, por eso que me está dando negativo. Y ahí ya lo cierro. Pues el valor futuro de la opción de compra. Pero vuelve y me da negativo. ¿Y si pone esa opción de compra negativa? No, porque él me tiene que dar. Yo la he hecho, me toca realizar un ejercicio que hice, a ver cómo es que la grabé. Pero pues me da el valor que yo necesito determinar. Entonces, la opción de compra tiene que dar positivo. Ah, ya. Ya la hallé, ya sé por qué. Porque mire que aquí tenemos el -1 para que él me lo cambie. Igual tenemos que hacer allá. Entonces aquí le decimos, miremos a ver, pago. Entonces me dice la tasa, punto y coma, el número de periodos, punto y coma, el valor actual que sería este, punto y coma, el valor futuro que sería de la opción de compra, ¿cierto? Punto y coma, -1, lo cierro. Ya me dio diferente porque el valor actual, ¿cuál es? El valor actual sería este. No me está dando, ya incluso ya no me da ni el valor. Ya ni me da el valor, que ahorita al menos me daba el valor. Ya la hice aquí pues, manualmente. Si le pone así -1. No me dio. Tengo que mirar una que tengo por ahí, hecho que sí la hice con ese valor presente y me dio. Me da positivo y todo eso, no tiene por qué darme negativo. Bueno, entonces, de todas maneras, aquí está la fórmula. Yo la despejo. Ya después de que tengo los cálculos, entonces viene la parte de la contabilización. La parte de la contabilización. Entonces, ¿qué debo contabilizar? El contrato. El contrato inicial, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo contabilizo, por ejemplo, la parte del contrato? Entonces,
van a ir en derechos en bienes recibidos en leasing. Derechos en bienes en arrendamiento financiero. Leasing. Y va a ir por el total. Los 65.450.000. Y va a ir contra ¿qué? Contra un pasivo. ¿Cierto? Contra un pasivo que se llama contratos de arrendamiento financiero. Leasing. Y que iría por el valor total. Esa sería la contabilización inicial. O sea, sería un activo, ¿cierto? En este caso una Intaesa 16 contra una 21, por ejemplo, contratos de arrendamiento financiero. Un pasivo. De ahí tenemos que contabilizar la primera cuota. ¿Cómo contabilizamos la primera cuota? Entonces tenemos que ir amortizando ese pasivo, ¿cierto? Que sería este de aquí. ¿Y cómo lo vamos a amortizar? Entonces, para eso es la tabla de amortización. Entonces, amortizo el abono capital. Voy a tener unos gastos financieros, intereses. Que fue lo que me dio acá, unos 569. Y contra banco, que es lo que yo voy a pagar. ¿Cierto? Que sea la suma de los dos, que debe ser igual a ¿qué? Al valor de la cuota, del canon. ¿Cierto? Del canon. Algo que debo también contabilizar aquí es la depreciación. La depreciación. Pero entonces yo tengo que terminar la depreciación. ¿Cómo es la depreciación? Es coger el valor del bien menos el valor residual. Y vimos que el valor residual es el 10%. ¿Cierto? Entonces lo que tengo que hacer así es más el valor del bien menos el valor del bien por el valor residual. O sea que la depreciación va a ser sobre 58.905.000 y lo divido por la vida útil. Entonces, esto lo divido por la vida útil, que me dice que son 120 meses. O sea que la depreciación mensual va a ser de 490.875. Y hago lo que es la parte de la contabilización. Es que se va a llamar un gasto de depreciación, flota y equipo de transporte. ¿Cierto? ¿Por cuánto? Por los 409.875. ¿Contra qué? Contra depreciaciones y amortizaciones acumuladas. Depreciaciones y amortizaciones acumuladas. Derechos.
que irían por los 490. Esta sería la contabilización de la primera cuota. ¿Cierto? Y cada cuota tengo que hacer lo mismo. Pero aquí ya me van a ir cambiando. ¿Cierto? Va a ir cambiando. Entonces, pues aquí lo que cojo es que sobre todo esta parte aquí sería contabilizar la segunda cuota. Contabilizar la segunda cuota, entonces escoger ir al mes 2, que serían los 4.718.000, el interés de la segunda cuota, 528, y ya me va a quedar en el banco. Y acá en la parte del transporte, que es la depreciación, como ya la calculé, pues me iría este mismo valor porque es en línea recta. O sea que serían cuotas iguales. Y aquí ya seguiría, por ejemplo, la cuota 3, digamos aquí. Vamos a tener la 3, vamos a tener la 4, vamos a tener la 5, vamos a tener la 6, vamos a tener la 7, la 8, la 9, la 10, la 11 y la 12. Entonces vamos aquí, segunda cuota. Entonces aquí ya sería tercera cuota. Y ya lo que hago es cambiar aquí el valor. Entonces, voy aquí a la tercera. ¿Cierto? En este caso la depreciación sería esta misma. Aquí ya sería la cuarta. Cuarta cuota. Entonces vamos aquí a la cuarta. Los intereses de la cuarta cuota. La tasa de interés y la depreciación. Tenemos la quinta cuota. Entonces vamos a la quinta. Tenemos la depreciación. Tenemos la sexta. Sexta cuota. Y la depreciación. Tenemos la séptima. En el caso del ejercicio de ustedes son 72. 22 cuotas. El profesor es más cortico. Vamos en la séptima. Así nos tiran, ¿no? ¿Ah? Así son. No, porque es que la idea es que ustedes practiquen más. Octava cuota.
La novena. Vamos con la décima. La decimoprimera. Primer cuota. La depreciación. La decimosegunda. Decimosegunda cuota. Y la parte de la depreciación. Si miramos algo aquí en la tabla de amortización, o sea, siempre se inicia pagando primero más intereses y van disminuyendo y se empieza amortizando menos capital y al final se amortiza más. Por eso cuando nosotros hacemos un crédito, a veces que llega la gente ya por la mitad y dice, no, voy a pagarlo todo. Resulta que está perdiendo gana porque es que ya a usted ya le cobraron los intereses. Ya al final lo que queda es la parte del capital. A uno siempre le cobran primero los intereses. Entonces, a veces uno no mira y llega y va y cancela y resulta que pues, lo que hizo fue pagar puros intereses y todo eso ahí por ese préstamo. Y piensa que no, que es que lo pago ya y voy a ahorrar. Sí, le va un poquito todo, pero ya la mayor parte de los intereses se lo han cobrado. Mire que de 569 que pagamos en la primera cuota, terminamos pagando 200.000 apenas de intereses. ¿Y por qué? Porque es que el capital me va bajando. El saldo del capital me va disminuyendo. Entonces, en ese mismo sentido, pues me va. Pero la cuota va a ser fija. Entonces, lo que hace es que si me disminuye los intereses, pues me aumenta la parte de la amortización. Listo. Entonces, después de que ya contabilice, por ejemplo, las 12 cuotas, entonces viene contabilizar la opción de compra. ¿Y cómo contabilizamos la opción de compra? Estoy mirando una cosa mal aquí. ¿Qué es lo que copiamos? Contratos. Y aquí me dice que este está mal. Este es de aquí, contratos. Depreciación acumulada. Depreciación, este es contrato. Aquí no depreciaciones, sino contrato. Y yo tengo que ir amortizando la cuota, o sea, amortizando ese pasivo que tengo allá. Este es el bloqueo de depreciaciones 2 veces. Entonces, aquí vamos a contabilizar ya la opción de compra, que es coger, ¿qué? O sea, cancelar ese saldo de
los 6.545.000 que nos quedaron acá al final. ¿Cierto? Los 6.545.000 porque eso nos tiene que quedar en cero. ¿Y contra qué? Pues va a ir contra el banco, ¿cierto? Porque pago la plata. Y después de contabilizar, debo hacer la cancelación del intangible, ¿cierto? La cancelación del intangible. ¿Cómo cancelo la cancelación del intangible? O sea, ya pasando el activo, por ejemplo, ya ejercí la acción de compra, entonces se llamaría, por ejemplo, flota y equipo de transporte. O sea, me van a entrar, acá donde hicimos la parte de la contabilización inicial, ¿cierto? Contratos de arrendamiento financiero, lo tengo que cancelar. Derechos, derecho en bienes, lo tengo que cancelar, ¿cierto? Porque este otro contrato ya lo fui amortizando mes a mes, que es el pasivo. Pero a ti tengo que cancelar este. Entonces, debito este, me queda en flota de equipo de transporte contra cancelando esta cuenta. Derechos en bienes en arrendamiento financiero. Y tengo que trasladar la depreciación, cancelación de la depreciación. Cancelación de la depreciación. Entonces, lo que tengo es que cerrar. Aquí me entraría, por ejemplo, depreciaciones y amortizaciones en derechos, que está crédito, ¿cierto? O sea, que tengo que coger este valor, en este caso fueron 12 meses, entonces lo multiplico por 12, para que me dé la depreciación acumulada. ¿Contra qué? Contra una depreciación acumulada, flota y equipo de transporte. Y ese sería todo el manejo de la parte de leasing. Vamos a grabarlo. Obvio. Listo. Entonces, este sería todo el proceso. Entonces, como les decía, tenemos el dato de la información de lo que se va a financiar. Si tiene IVA, el valor total, la tasa de interés, el tiempo, la vida útil, cuánto es el valor residual, cuánto es la opción de compra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el cálculo de la opción de compra y hallar el valor presente de esa opción de compra. Después de que tengo el valor presente de la opción de compra, determino el valor a financiar. Y después de que termino el valor a financiar, lo que hago es calcular el canon de arrendamiento, o sea, cuál va a ser la cuota mensual. Después de tener la cuota mensual, lo que hago es la tabla de amortización, que es coger el saldo del capital, ¿no es cierto?, que iría en la cuota cero, y hago cada una de las cuotas. Coloco el canon de arrendamiento, que es igual para todos los meses, calculo el interés, que es tomar el saldo inicial, o sea, el capital, por la tasa de interés, me daría un interés de 569.415. Eso se lo resto al canon de arrendamiento y me daría la amortización del capital. Y esa amortización de capital se la va a restar al saldo inicial o al saldo anterior de capital para que me dé el nuevo saldo. Y así sigo sucesivamente hasta llegar al final, que me debe quedar libre el equivalente a la opción de compra, que se pagaría en la última cuota. O sea que yo en la última cuota pagaría 10.700.000, como 10.800.700 y algo, y ya me transfieren en este caso el vehículo a mi nombre. Ya entraría propiamente dentro de mi contabilidad como un activo.
Que la contabilización, pues contabilizamos el contrato inicial, derecho en bienes en arrendamiento financiero o leasing, contra contratos de arrendamiento financiero. Entonces, esto es un activo intangible, porque todavía no es mío, contra un pasivo. ¿Cierto? Y comienzo a hacer la amortización cuota a cuota. Entonces, lo que me dio una tabla de amortización es la amortización del capital, o sea, la deuda, los intereses y lo que yo pagaría al banco, o sea, pagaría de banco. Y pues debo calcular la parte de la depreciación, que es coger el valor del activo menos la vida útil, menos el valor residual, me da el valor a depreciar. Como me dice que es a 120 meses, pues lo divido y me da la depreciación mensual. Entonces lo contabilizo, que es depreciación flote de equipo de transporte contra depreciación y amortizaciones acumuladas de derechos. Y así seguiría para las demás cuotas hasta llegar a la última y hacemos la contabilización de la opción de compra. Entonces, contabilidad de la opción de compra es el saldo que me quedó allá y después hago la cancelación del intangible para pasarlo a mi propiedad. Ya entra, por ejemplo, aquí una 15 y cancelo la 16, ¿cierto? Que me quede en 0 y calculo la depreciación acumulada, los derechos, la cierro contra depreciación acumulada de equipo de transporte y ya la depreciación para aquí para adelante ya seguiría normal, o sea, por el tiempo que me queda. En este caso llevamos apenas un año. O sea que si son 120 meses, son 10 años, o sea que me quedan otros, en este caso, 9 años por depreciar. Por depreciar. Listo. Preguntas. Está bueno, profe. Interesante el tema. Preguntas, mares, océanos, lagunas. Está muy bueno y yo no sé, de pronto va a salir usted con algo más difícil. ¿Ah? Ah, no, que es que el de ustedes les va a colocar de 72 meses. Ay, profe, ¿cuál es la bronca? Nosotros como hemos sido de buenos con usted, profe. Y Pues usted va a por decir eso, eso. porque como son buenos, entonces yo sé que les puedo colocar uno bien largo. Y sola nos pone 72 cuotas, pero contabilizamos nada más por ahí 5. ¿Sí? Fuera de eso lo pueden hacer en Excel. Profe, mándenos el archivo, que yo estaba muy concentrada poniéndole cuidado, yo no lo hice. ¿Ah? Que ya lo tienen que hacer. Usted les va a colocar un ejercicio para que lo hagan. Ay, profe. Entonces, no necesitamos ver la guía. ¿Necesitan ver qué? Pero yo paro la grabación porque esto ya no. Listo.